Hagamos algunos ejemplos. En el circuito que tenemos en la pantalla, nosotros queremos ver cuál es la corriente que pasaría a través de tres distintas cargas y cuál sería la potencia disipada para estas tres distintas cargas. Entonces lo que queremos hacer es tres escenarios distintos para distintos valores de RL. RL 1K, 2K y 3K. Entonces este es un caso ideal para aplicar el teorema de Thevenin. Entonces el primer paso es ¿qué parte del circuito es la que a nosotros nos interesa hacer el equivalente de Thevenin? Bueno, sería la parte sombreada que tenemos en el circuito en la pantalla. O sea, todo el circuito excepto la resistencia RL, que es la que nos interesa que haya distintos cambios, o sea, generar tres escenarios para distintos valores de esta resistencia. Luego debemos de identificar los puntos en donde se separaría la parte que queremos sacar el análisis de Thevenin y el resto del circuito. Entonces, en este caso los hemos identificado con A y con B, como podemos apreciar en la pantalla. Ahora debemos de calcular la resistencia de Thevenin. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, tenemos una única fuente de voltaje, por lo tanto la sustituimos con un corto. No tenemos fuentes de corrientes. Si tuviéramos fuentes de corrientes, la sustituiríamos con un circuito abierto. Entonces, al sustituir la fuente de voltaje B1 por un corto, vamos a tener ahora que R1 está en serie con R3 y estas dos, el equivalente en serie de estas dos, está en paralelo con R2. Entonces, para poder calcular la resistencia equivalente o la resistencia de Thevenin, debemos de sumar R1 y R2, nos va a dar 1K más 5K igual a 6 kiloohmios, y esto hacer el equivalente en paralelo con R2, que es 3 kiloohmios. Esto nos va a dar que el equivalente de la resistencia, o sea, la resistencia de Thevenin, va a ser igual a 2 kiloohmios. Luego debemos de calcular el voltaje de Thevenin. ¿Cuál es el voltaje de circuito abierto? O sea, el voltaje que tenemos entre los puntos A y B. Bueno, este es un simple divisor de voltaje, ya que el circuito que tenemos es un circuito serie y el voltaje A y B va a ser el voltaje, la caída de voltaje que tenemos en la resistencia 2. Entonces, para poder calcular el voltaje de Thevenin, lo único que tenemos que hacer es aplicar el teorema del divisor de voltaje. ¿Qué nos dice este teorema? Bueno, que debemos de multiplicar el voltaje total, que es V1 o 12 voltios, por la resistencia en donde queremos encontrar el voltaje, en este caso R2, 3 kiloohmios, y debemos de dividir esto por la sumatoria de todas las resistencias, o sea, la sumatoria de R1, R2 y R3, que sería 1 kiloohmio más 3 kiloohmios más 5 kiloohmios, que es igual a 9 kiloohmios. De esta forma nos queda que el voltaje en R2, que es el voltaje entre A y B, o voltaje de Thevenin, es 4 voltios. Bueno, ahora que ya tenemos B de Thevenin y R de Thevenin, sustituimos toda el área que nosotros queríamos equivaler por el circuito en serie que tenemos mostrado en la pantalla, en donde tenemos una fuente de voltaje Thevenin, que es de 4 voltios, la resistencia de Thevenin está en serie 2 kiloohmios, y luego en los puntos A y B sustituimos lo que teníamos antes, que es la resistencia RL. Ahora ya podemos seguir cada uno de los escenarios que nosotros queríamos ver. ¿Qué pasa cuando RL tiene distintos valores? Bueno, entonces, lo primero que queríamos encontrar, si se recordarán, era la corriente que pasa por esta resistencia, o IL. ¿Cuál es el valor de esta resistencia? Bueno, básicamente utilizamos la ley de Ohm y nos damos cuenta que la resistencia RL y la resistencia de Thevenin están en serie. Por lo tanto, utilizando la ley de Ohm y el equivalente serie de resistencias, la corriente IL va a ser igual al voltaje de Thevenin dividido la sumatoria de estas dos resistencias. Entonces, vamos ahora a correr nuestros tres distintos escenarios. ¿Qué pasa cuando RL es igual a 1 kiloohmio? Bueno, pues entonces IL va a ser 4 voltios dividido 2 kiloohmios más 1 kiloohmio. Esto es igual a 1.33 miliamperios. ¿Qué pasa si RL es 2 kiloohmios? Bueno, pues ahora IL sería 4 voltios dividido
2 kiloohmios más 2 kiloohmios. Esto es igual a 1 miliamperio. Y finalmente, ¿qué pasa cuando RL es igual a 3 kiloohmios? Bueno, en este caso, IL va a ser igual a 4 voltios dividido 2 kiloohmios más 3 kiloohmios, esto es 5 kiloohmios, y entonces IL va a ser igual a 800 microamperios. Entonces, ya tenemos la corriente IL para nuestros 3 distintos escenarios. Ahora calculemos la potencia, que es lo único que nos hace falta en cada uno de estos escenarios. Bueno, se recordarán que la potencia es la corriente al cuadrado por la resistencia. En este caso, IL al cuadrado multiplicado por RL. Entonces, cuando RL es 1 kiloohmio, vamos a tener 1.33 miliamperios elevado al cuadrado y multiplicado por 1 kiloohmio. Esto es 1.77 miliwatts. ¿Qué pasa cuando RL es 2 kiloohmios? Bueno, vamos a tener una corriente a través de la resistencia de 1 miliamperio. Elevamos esto al cuadrado y lo multiplicamos por 2 kiloohmios. Esto nos da una potencia de 2 milivatios o 2 miliwatts. Y finalmente, cuando RL es igual a 3 kiloohmios, entonces pues vamos a tener una corriente, se recordarán, de 800 microamperios. Elevamos este valor al cuadrado y lo multiplicamos por 3 kiloohmios y vamos a obtener una potencia disipada en la resistencia de 1.92 milivatios o miliwatts. Dense cuenta cómo comenzamos con una resistencia que es menor que la resistencia de Thevenin, 1 kiloohmio. Luego, un valor igual a la resistencia de Thevenin, 2 kiloohmios. Y finalmente, un valor mayor que la resistencia de Thevenin, 3 kiloohmios. Y dense cuenta cómo se cumple el teorema de la máxima transferencia de potencia en este caso. Con una resistencia menor, tenemos una potencia de 1.77 miliwatts. Con una resistencia idéntica, tenemos la mayor transferencia de potencia, o 2 miliwatts, y si aumentamos el valor de la resistencia a 3 kiloohmios, comienza a caer de nuevo la potencia. Entonces sube la potencia, llega a su pico en el momento en que las resistencias son iguales y luego comienza a bajar.